El anciano estaba sentado solo en la mesa del rincón, cuidando su whisky. Tendría unos 50 años, tal vez 60, era difícil precisarlo con hombres curtidos por el sol y la violencia de la frontera. Llevaba ropa sencilla. El rostro surcado de arrugas. Las manos firmes, pero llenas de cicatrices. Nadie en Red Rock sabía su nombre. Había aparecido hacía 3 años, compró una pequeña cabaña al borde del pueblo y vivía apartado. El viejo ermitaño, el borracho silencioso, el don nadie. Tyler Brennan pensó que sería divertido tirar el vaso del anciano. Tyler tenía 23 años, era rico y estaba aburrido. Su padre era dueño del rancho más grande del territorio de Arizona. Tyler nunca había trabajado un solo día en su vida. Nunca había enfrentado consecuencias reales. Nunca había aprendido que algunas personas, incluso las viejas y calladas, podían ser peligrosas. Tyler se acercó con sus amigos riéndose a sus espaldas. Oye, viejo. Esta es nuestra mesa. La queremos. Tienes que irte. El anciano no levantó la vista. Solo tomó otro sorbo. Lento, deliberado. He dicho que te vayas, repitió Tyler más alto. El Selún ya estaba observando. 20 testigos. ¿O eres sordo además de patético? El anciano seguía sin responder. Ni siquiera reconoció la existencia de Tyler. Eso enfureció al joven. Lo hizo sentir menospreciado. Lo llevó a hacer algo estúpido. Extendió la mano y volcó el vaso del anciano. El whisky se derramó sobre la mesa, goteó al suelo. Desperdiciado. El anciano miró la bebida derramada y luego a Tyler. Sus ojos eran grises, fríos y no mostraban absolutamente nada. Ni ira, ni miedo. Nada. En ese momento se abrió la puerta del Selún. Entró el sheriff James Wright, vio al anciano y, sin dudarlo, se cuadró y le hizo el saludo militar. Un saludo perfecto, como el que un soldado le hace a un superior. Pero antes de que descubras qué pasó después, si te está gustando la historia, dale al botón de me gusta. Y si aún no estás suscrito, únete al canal. Deja un comentario diciendo desde qué país nos escuchas. Me encanta ver hasta dónde viajan estas historias del lejano oeste. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que viene te va a sorprender. Red Rock, territorio de Arizona, agosto de 1884. El nombre del anciano era Nathaniel Stone. Hace 19 años había sido el general Nathaniel Stone, comandante de la Tercera División del Ejército de la Unión, héroe de Gettysburg, el hombre al que llamaban Muro de Hierro, porque sus líneas nunca se rompían. El general que había conducido a 20,000 hombres al combate y había traído a casa con vida a 15,000. Uno de los generales más jóvenes en la historia de la Unión y uno de los más respetados. Pero aquel era otro vida, otra guerra, otro Nathaniel. El Nathaniel que estaba sentado en el Selún de Red Rock solo era un anciano que intentaba olvidar, que intentaba desaparecer, que intentaba convertirse en nadie para no tener que recordar que alguna vez había sido alguien. La guerra terminó en 1865 cuando Nathaniel tenía 33 años. Le ofrecieron ascensos, medallas, cargos políticos. El ejército quería que se quedara. El gobierno quería que se presentara a elecciones. Todos querían un pedazo del general héroe, pero Nathaniel no quiso nada de eso. Había visto suficiente muerte, había ordenado morir a suficientes hombres, había cargado demasiado peso sobre sus hombros. Renunció, tomó los modestos ahorros que tenía y se fue hacia el oeste buscando lugares donde nadie conociera su nombre, su cara ni su historia. Trabajó como peón de rancho, como buscador de oro, como carpintero, cualquier cosa que le permitiera ser anónimo y olvidar el sonido de los cañones, los gritos y los hombres muriendo por órdenes que él había dado. Hace 3 años se instaló en Red Rock, pueblo pequeño, tranquilo, fuera de las rutas principales. Perfecto para desaparecer. Compró una cabaña, vivía con sencillez y venía al Selún una vez por semana a tomarse un solo whisky. Nadie lo molestaba. Nadie lo conocía. A nadie le importaba. Eso era exactamente lo que él quería.
Excepto que el sheriff James Radd sí lo sabía. Porque James Radd había sido el soldado raso James Radd en 1863. Había servido en la división de Nathaniel. Había estado en Gettysburg el tercer día, cuando la carga de Pickett subió gritando por Cemetery Ridge. Había estado en la línea que resistió cuando todos pensaban que se rompería. Había sobrevivido porque el general Stone los había posicionado perfectamente y había tomado decisiones tácticas que salvaron cientos de vidas. James nunca lo olvidó. Nunca olvidó al general que le salvó la vida. Cuando James dejó el ejército en 1865 y finalmente se convirtió en sheriff de Red Rock en 1879, ejerció su cargo con los principios que el general Stone le había inculcado: disciplina, honor y protección de los inocentes. Y cuando el general apareció en Red Rock en 1881, James lo reconoció de inmediato a pesar de la ropa civil, la cara envejecida y el intento de pasar desapercibido. Llegaron a un entendimiento. James nunca lo llamaba general en público, nunca revelaba quién era, solo le mostraba un respeto callado. Pero cuando estaban solos o en momentos importantes, James rendía el respeto que un soldado le debe a su oficial al mando. Porque una vez que ha servido bajo un hombre como Nathaniel Stone, ese vínculo nunca se rompe. Esa jerarquía nunca desaparece. Y ahora un niño rico le había derramado la bebida al general. James Radd estaba a punto de enseñarle a ese niño qué pasaba cuando se faltaba al respeto a una leyenda viviente, aunque esa leyenda estuviera haciendo todo lo posible por ser olvidada. Tyler Brennan miró atónito al sheriff haciendo el saludo militar, la postura rígida, el respeto que se le rendía al viejo borracho al que acababa de humillar. El cerebro de Taylor intentaba procesar lo que veía, intentaba entender por qué el sheriff, la ley de Red Rock, le estaba haciendo el saludo militar a un don nadie. «Sheriff», dijo Taylor lentamente, «¿qué está haciendo?». James Radd mantuvo el saludo 3 segundos completos, bajó la mano y se giró hacia Taylor. Su expresión había pasado de respetuosa a gélida. «Acabas de derramarle la bebida al general Nathaniel Stone. Te sugiero que te disculpes inmediatamente». «¿General?». Taylor soltó una risa nerviosa, confundida. ¿Ese viejo borracho es general de qué? ¿De los mendigos del pueblo? El general Stone, dijo James con claridad, asegurándose de que todo el salón lo oyera, comandó a 20,000 hombres durante la Guerra Civil. Fue uno de los generales más jóvenes de la historia de la Unión. Mantuvo Cemetery Ridge en Gettysburg cuando todos creían que la línea se rompería. Salvó miles de vidas con su genio táctico y su valor personal. Recibió 3 condecoraciones del Congreso y le ofrecieron un puesto en el gabinete del presidente Grant. Es un auténtico héroe americano. El salón quedó en absoluto silencio. Los 20 testigos estaban revaluando al anciano de la mesa del rincón. Lo veían diferente. Se preguntaban cómo no se habían dado cuenta antes, que más se habían perdido. Los amigos de Taylor se habían apartado, se habían distanciado. De repente la broma ya no tenía gracia. De repente derramar la bebida de un anciano se había convertido en derramar la bebida de un héroe de guerra. De repente Taylor estaba solo, expuesto y dándose cuenta de que había cometido un error terrible. No lo sabía, dijo Taylor. Su voz había perdido toda arrogancia. ¿Cómo iba a saberlo? Él solo, parece, un anciano. James lo interrumpió. Como alguien a quien se puede faltar al respeto sin consecuencias. Ese es tu error, muchacho. Juzgar a las personas por su apariencia. Creer que callado significa débil. Creer que viejo significa irrelevante. Tyler miró a Nathaniel. Lo miró de verdad. Vio cosas que antes había pasado por alto, la postura militar a pesar de la ropa civil, las cicatrices en las manos que hablaban de armas y violencia, los ojos tranquilos porque habían visto cosas que destrozarían a la mayoría de los hombres, la absoluta quietud de alguien que había comandado ejércitos, había enfrentado la muerte y había sobrevivido cuando miles no lo hicieron. Lo siento, dijo Taylor. Las palabras salieron pequeñas, asustadas. No quise, solo estaba. Lo siento, señor. Nathaniel Stone levantó su vaso vacío, lo puso derecho,
miró a Taylor con esos ojos grises e inexpresivos y habló con una voz baja pero que tenía el mando que hace temblar a generales. Tú derramaste mi bebida. Me faltaste al respeto delante de testigos. Me trataste como si no fuera nada. En mi ejército, eso habría sido insubordinación. El castigo eran 30 latigazos. ¿Cuál crees tú que debería ser el castigo aquí? Tyler Brennan sintió hielo en el estómago. El anciano, el general, le estaba pidiendo que nombrara su propio castigo. Eso era peor que recibir el castigo directamente. Significaba pensar en lo que merecía. Significaba admitir la culpa. Significaba enfrentar consecuencias en lugar de huir de ellas. Le compro otra bebida, ofreció Taylor. 10 bebidas, las que quiera. ¿Pago la ronda de todo el salón? Por favor, ya dije que lo sentía. ¿Lo sientes de verdad? Preguntó Nathaniel. ¿O lo sientes porque te pillaron? ¿Lo sientes porque te da vergüenza o porque el sheriff me hizo el saludo y de repente valgo algo? Tyler no tuvo respuesta, porque la verdad era evidente. No lo había sentido hasta descubrir que el anciano era general. No lo había sentido hasta que aparecieron las consecuencias. No lo había sentido hasta que sus actos tuvieron importancia. Eso me parecía, dijo Nathaniel. Se levantó lentamente. La edad se notaba en el movimiento, pero también otra cosa, poder controlado, fuerza disciplinada, la presencia física de alguien que había peleado batallas, había dirigido cargas y había sobrevivido a la guerra. Tenía 52 años, pero Taylor comprendió de pronto que eso no significaba débil. No significaba inofensivo. Significaba experimentado, significaba peligroso de formas que los jóvenes no podían imaginar. Sheriff, dijo Nathaniel, ¿cuál es la ley por alteración del orden público y agresión? Técnicamente, tirar la bebida de alguien a propósito puede considerarse agresión, respondió James. La pena es cárcel o multa, a mi discreción. ¿Y cuál es tu discreción? James miró a Taylor, lo midió, vio a un niño rico y mimado que nunca había enfrentado consecuencias reales y que necesitaba una lección antes de hacer algo peor a alguien que no pudiera defenderse. 30 días en la cárcel o $500 de multa. El padre de Taylor era rico. $500 no eran nada. Taylor empezó a sacar la cartera, dispuesto a comprarse la salida como siempre había hecho. Pero la mano de Nathaniel fue más rápida. Agarró la muñeca de Taylor. El agarre era de hierro, implacable. El agarre de un hombre que había empuñado espadas, rifles y había firmado órdenes de muerte. No, dijo Nathaniel. Con dinero no. El dinero no enseña nada. Pagarías, olvidarías y volverías a hacerlo con otro que no tenga sheriff que lo proteja. Necesitas una lección distinta. ¿Qué lección? Preguntó Taylor. El miedo real empezaba a colarse en su voz. Miedo físico, el que aparece cuando reconoces que estás frente a alguien que puede hacerte daño. Vas a trabajarlo, dijo Nathaniel. 30 días, 8 horas al día, trabajo duro. Vas a arreglar caminos, cavar pozos, cargar suministros, lo que el pueblo necesite. Vas a aprender cómo se siente el trabajo de verdad, cómo se gana el lugar que uno ocupa, cómo se es útil en vez de decorativo. ¿Y si me niego? Taylor intentó sonar desafiante, pero la voz le tembló. Si te niegas, respondió el sheriff James Wright, te arresto. 30 días en la cárcel, sin fianza, sin visita salvo tu abogado. Comes comida de prisión, duermes en un catre de prisión y usas un cubo como baño. Y cuando salgas, todo el territorio de Arizona sabrá que preferiste la cárcel antes que hacer un trabajo honrado. Tu padre podrá ser rico y poderoso, pero ni él podrá borrar esa reputación. Tyler miró alrededor del salón. Todas las personas observaban, juzgaban, esperaban a ver qué haría el niño rico mimado, si aceptaría la responsabilidad o intentaría escabullirse. Si mostraría carácter o confirmaría lo que todos sospechaban de él. Sus amigos ya se habían marchado, habían desaparecido durante el enfrentamiento. Amigos de buen tiempo que desaparecen cuando las cosas se ponen difíciles. 30 días, dijo Taylor en voz baja. 8 horas al día. Lo haré.
Empezando mañana al amanecer, dijo Nathaniel. Te presentas ante el sheriff. Él te asignará el trabajo. Lo haces sin quejas, sin intentar comprar tu salida, sin que tu padre intervenga. Te ganas tu redención. ¿Entendido? Sí, señor. El señor salió automáticamente. Como los soldados se dirigen a los generales. Como los subordinados se dirigen a los superiores. Tyler había sido quebrado, humillado, reducido de niño rico arrogante a muchacho avergonzado en menos de 10 minutos. Nathaniel soltó la muñeca de Tyler, se sentó de nuevo, hizo una seña al cantinero. Otro whisky y uno para el sheriff. Córtenlo a la cuenta del señor Brennan. Considérense el primer pago de su deuda. El cantinero sirvió. Nathaniel tomó su vaso, dio un sorbo. El saloon fue volviendo lentamente a la conversación normal, pero todos seguían procesando lo ocurrido. El viejo ermitaño era un héroe de guerra, un general, una leyenda, y habían estado ignorándolo durante 3 años. James Wright se sentó frente a Nathaniel. No tenía por qué hacerlo, señor. Podría haberlo dejado arrestarlo. ¿Por qué el programa de trabajo? Porque la cárcel solo enseña amargura, respondió Nathaniel. El trabajo enseña valor, enseña humildad, enseña que el respeto se gana con hechos, no se compra con dinero. Ese muchacho necesita aprender esas lecciones antes de convertirse en hombre. Mejor que las aprenda ahora con trabajo duro que más tarde con consecuencias peores. ¿Cree que realmente lo hará? Su padre intentará intervenir, ofrecer dinero, amenazar con demandas. Que lo intente, dijo Nathaniel. Renuncié al ejército. No renuncié a ser general. Comandé a 20.000 hombres. Enfrenté cargas confederadas. Tomé decisiones que salvaron o costaron miles de vidas. Puedo manejar a un rico ranchero que cree intimidarme. James sonrió. Casi me gustaría ver esa conversación. El viejo Brennan cree que es dueño del territorio. Cree que el dinero lo hace intocable. Encontrarse con alguien que genuinamente no le importa su riqueza ni su poder. Eso será educativo para ambos. Nathaniel asintió. Terminó su whisky. Puso el vaso con cuidado. Gracias por el saludo, James. Pero en el futuro, por favor recuerda, ahora solo soy Nathaniel, no el general Stone. Ese hombre murió en Appomattox. Este es otro que solo intenta vivir en paz. A la mañana siguiente, Tyler Brennan se presentó en la oficina del sheriff al amanecer. Contra todo pronóstico, apareció. Vestido con ropa de trabajo, pantalones viejos, camisa gastada, botas en vez de su habitual atuendo caro. Parecía no haber dormido, pero ahí estaba. El sheriff Wright le asignó la tarea. La calle principal necesitaba reparación, llenar baches, abrir zanjas de drenaje, quitar piedras, trabajo manual duro bajo el calor de agosto en Arizona. El tipo de trabajo que normalmente hacían los peones mexicanos o chinos por unos centavos. El tipo de trabajo que los niños ricos nunca imaginaban hacer. Tyler empezó a cavar. En 1 hora ya estaba sudando. En 2 horas tenía ampollas en las manos. En 3 horas entendió que iba a tener los 30 días más largos de su vida. Pero siguió trabajando porque todo el pueblo lo veía, porque su padre se enteraría y porque el general Stone le había dado esa oportunidad en vez de la cárcel. Y Tyler, de alguna forma, sentía la obligación de no desperdiciarla. Al mediodía llegó un carruaje elegante. Bajó Howard Brennan, el padre de Tyler. 60 años, rico y acostumbrado a salirse con la suya a base de dinero e intimidación. Marchó directo hacia donde Tyler cavaba y exigió una explicación. ¿Qué demonios haces?, preguntó Howard. ¿Por qué estás cavando zanjas como un jornalero cualquiera? ¿Dónde está tu dignidad? ¿Dónde está tu orgullo? Pagando mi deuda, respondió Tyler sin dejar de cavar. Ni siquiera levantó la vista. Falté al respeto a alguien. Este es mi castigo. Lo acepté. Lo estoy cumpliendo. ¿Deuda? ¿Castigo? ¿Quién te impuso este castigo? ¿El sheriff? Lo haré destituir.
Contactaré al gobernador del territorio. Esto es abuso de autoridad. Eres mi hijo. Nadie te trata así. El general Stone me impuso el castigo, dijo Tyler. Y lo estoy cumpliendo porque lo merezco. Howard Brennan se quedó helado. ¿General Stone? ¿Nathaniel Stone? El héroe de guerra, el anciano al que le derramé la bebida ayer, confirmó Tyler. Resulta que no es solo un viejo borracho, es un auténtico héroe, y yo lo falté al respeto. Así que ahora pago. La expresión de Howard cambió. Estaba recalculando, reevaluando. El general Nathaniel Stone era un nombre que Howard conocía. Todo americano que hubiera vivido la guerra civil conocía ese nombre. Muro de Hierro, Stone, el héroe de Gettysburg, el hombre que había cambiado el rumbo de batallas con su brillantez táctica. Uno de los generales más condecorados y respetados de la historia de la Unión. ¿Dónde está? Preguntó Howard. Necesito disculparme. Necesito arreglar esto. Si hubiera sabido. Si me hubieras escuchado, lo interrumpió Tyler con voz cortante, te habría importado porque es famoso, porque, vale. ¿Y cuándo solo era un anciano? ¿Qué habría pasado si no hubiera sido general? ¿Te habría importado igual o habrías sobornado al sheriff y lo habrías hecho desaparecer como siempre haces? Howard Brennan no tuvo respuesta. Porque Tyler tenía razón. Si el anciano hubiera sido realmente un don nadie, un vagabundo, un borracho, una persona sin estatus ni reputación, Howard lo habría hecho desaparecer con dinero. Le habría comprado a Tyler la salida de las consecuencias como siempre. Le habría enseñado que el poder y la riqueza significaban no tener que rendir cuentas jamás. Pero esto era distinto. Este era el general Nathaniel Stone, héroe, leyenda, alguien a quien ni siquiera un rico ranchero podía ignorar a la ligera. Y Tyler estaba señalando la hipocresía de su padre, estaba demostrando que había entendido la lección que el general le estaba enseñando, que el respeto se le debe a todas las personas, no solo a las poderosas. Que la dignidad no la determina el estatus. Estás aprendiendo, dijo una voz. Nathaniel Stone había aparecido caminando por la calle a su paso habitual. Había visto el carruaje elegante, había adivinado qué significaba y había venido a observar. Tu hijo está aprendiendo, señor Brennan. No interrumpas esa educación. Howard se giró. Se enfrentó al anciano al que probablemente había cruzado decenas de veces en la calle sin fijarse. Lo vio claramente por primera vez, el porte militar, la presencia de mando, los ojos que habían visto batallas, muerte y victoria, el rostro que pertenecía a los libros de historia aunque estuviera envejecido y curtido. General Stone, dijo Howard. Intentó mantener la dignidad, intentó sonar autoritario, pero debajo se notaba el reconocimiento de que hay tipos de poder que trascienden al dinero. Le pido disculpas por la conducta de mi hijo. Es joven, es estúpido. No sabía quién era usted. ¿Y eso por qué importa? Preguntó Nathaniel. Si yo hubiera sido realmente solo un viejo borracho, ¿habría estado bien derramar mi bebida? Habría. 3 meses después, Tyler Brennan seguía trabajando. No porque tuviera que hacerlo, sino porque quería. Había aceptado un empleo en la tienda general, trabajo manual, cargar carretas, mover cajas, el tipo de trabajo que su padre siempre había dicho que estaba por debajo de él. Pero Tyler encontró valor en ello. Encontró satisfacción ganándose el sueldo con esfuerzo. Encontró respeto de gente que lo veía elegir el trabajo antes que el privilegio. Su relación con su padre había cambiado. Howard Brennan se había visto obligado a reevaluar sus propios valores, a darse cuenta de que el dinero sin carácter es vacío, que proteger a Tyler de las consecuencias lo había lisiado en vez de ayudarlo. Seguían teniendo conflictos, seguían discutiendo, pero ahora había respeto mutuo basado en que Tyler se estaba convirtiendo en alguien digno de respeto. Nathaniel Stone siguió con su existencia callada. El pueblo ya sabía quién era, general, héroe, leyenda. Pero respetaban su deseo de privacidad, de Anne. Excepto Tyler. Tyler lo visitaba cada domingo, se sentaba con Nathaniel, hablaban de trabajo, de vida y de lecciones aprendidas.
Nathaniel hablaba poco, sobre todo escuchaba y de vez en cuando hacía preguntas que obligaban a Taylor a pensar. La relación no era exactamente amistad, no era exactamente mentor-alumno, era algo intermedio, respeto mutuo entre generaciones. Un domingo, Taylor hizo la pregunta que llevaba meses cargando. ¿Por qué nunca le dijo a nadie quién era? Podría haber sido importante aquí, respetado, honrado. ¿Por qué esconderse? Porque ya no quería ser el general Stone, respondió Nathaniel. Ese hombre tomó decisiones terribles. Envió a miles de hombres a la muerte. Ganó batallas, pero perdió pedazos de su alma con cada orden que dio. Yo quería ser solo Nathaniel. Callado, sencillo, alguien que no cargara ese peso. Pero usted es un héroe, dijo Taylor. Salvó vidas, ganó batallas, ayudó a terminar con la esclavitud. Eso importa. Importa, admitió Nathaniel. Pero él ¿se arrepiente? De su servicio, de sus decisiones. Me arrepiento de que fuera necesario, dijo Nathaniel. Me arrepiento de que la esclavitud existiera y requiriera una guerra para terminarla. Me arrepiento de cada muerte que ocurrió bajo mi mando. ¿Pero me arrepiento de haber luchado? No. Hay cosas por las que vale la pena luchar, matar y morir, la libertad, la justicia, la dignidad humana. El truco está en llevar ese peso sin que te aplaste, sin que te defina. Todavía estoy aprendiendo cómo. ¿Me enseñaría? Preguntó Taylor. Cómo cargar peso, cómo liderar, cómo tomar decisiones difíciles sin perderte a ti mismo. No quiero ser general, pero quiero ser alguien que valga la pena, alguien que ayude en vez de dañar. Usted podría enseñarme eso. Nathaniel miró a Taylor, al joven que 3 meses atrás había sido arrogante y mimado, que había derramado la bebida de un anciano por diversión, que había creído que las consecuencias eran para los demás. Tyler había cambiado. Genuinamente. No per fe. El pueblo lo notó, la transformación continua de Taylor, la relación entre el viejo general y el joven trabajador, que algo valioso estaba ocurriendo, que la sabiduría se estaba transmitiendo, que quizás Taylor Brannan llegaría a ser alguien digno de respeto por razones que iban más allá de la fortuna de su padre. El sheriff James Wright lo observaba todo con satisfacción. Él había servido bajo el general Stone 20 años atrás. Aquel servicio lo había marcado, había llevado esas lecciones a su trabajo como sheriff. Ahora veía al general hacerlo otra vez, moldear a otro joven, transmitir los principios que lo habían convertido en un gran líder. El general se había retirado del ejército, pero no se había retirado de ser maestro, de ser una fuerza para el bien. 5 años después, en 1889, Taylor Brannan tenía 28 años. Había tomado la gestión del rancho de su padre, no por herencia, sino porque se había ganado su confianza. Había aprendido el negocio, había aprendido el trabajo duro, había. Gracias por acompañarme en este camino, amigos. Historias como esta nos recuerdan que el respeto se gana con el carácter, no con el estatus. Que las consecuencias nos forman más que la protección. Y que los más callados suelen llevar la sabiduría más profunda. Si esta historia te emocionó, te agradecería tu me gusta y tu suscripción a Wild West Radio. Deja un comentario diciéndome desde qué país nos escuchas. Me encanta saber hasta dónde llegan estos relatos por el mundo.